Les doy la bienvenida nuevamente a un video del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de distribución de campo eléctrico de distribuciones de carga continua. El problema dice: dos anillos circulares paralelos de radio R tienen sus centros a lo largo del eje X y están separados una distancia L. Como se ve en la figura, si cada anillo lleva una carga Q distribuida de manera uniforme, encuentre el campo eléctrico en puntos a lo largo del eje X. Bueno, aquí tenemos el par de anillos. Un anillo está ubicado en X igual a menos L medios. El otro anillo está ubicado en X igual a L medios. Y la distancia entre los dos, pues obviamente es L. Bien, entonces, cosas para resaltar. Vamos a resolver este problema. Voy a escribir desde acá. Y cosas para tener en cuenta. Entonces, bueno, algo que radica en lo obvio es que es un sistema de cargas, de distribuciones de carga eléctrica continua. Es un sistema de distribuciones de carga continua. Bueno, muy bien. También algo importante para resaltar es que son dos anillos. Entonces necesitamos, o bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el campo de un anillo, luego el campo del otro anillo y después los vamos a superponer. Entonces, se debe calcular el campo eléctrico de un anillo. Primero obtenemos la expresión del campo eléctrico de un anillo, ¿vale? Después de eso, teniendo esa expresión, la vamos a aplicar para superponer los campos de cada uno de estos anillos. Básicamente de eso se trata el problema. Vamos a iniciar con el campo eléctrico del anillo y para eso he colocado esta gráfica aquí a un ladito, que es la representación o el esquema de cómo se calcula el campo eléctrico para un anillo, para un filamento circular. Entonces, bueno, lo de siempre: se toma la carga, esa carga se fragmenta, se toman elementos de carga. En este caso, pues el elemento de carga está marcado acá según la gráfica en esta posición. Este va a ser el elemento de carga de Q para ese anillo, pero para chequear podemos también considerar este otro elemento de carga, aquí abajito también, que también obviamente va a ser de Q. El eje de referencia de ese anillo es el eje X. Bien, y X es la distancia que hay desde el centro del anillo a donde se va a determinar el campo eléctrico. Cosas para resaltar: la simetría del problema nos hace ver que el radio que hay del elemento de carga de Q al punto va a ser siempre el mismo, sin importar en qué posición sobre el anillo se tome el de Q. Entonces es un caso muy especial donde no va a haber cambios en la coordenada, en este caso distancia de la carga al punto, para diferentes de Q's. Entonces hay una independencia total con respecto a las coordenadas. Podemos integrar la carga sin ningún problema. Vamos a calcular el campo del anillo partiendo de que un diferencial de campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica, el diferencial de carga eléctrica, sobre R cuadrado en la dirección de un vector unitario R. Pero resulta que hay una cosa muy particular en este ejercicio, y es que si se toma un diferencial de carga de Q por la parte superior, el campo eléctrico va a apuntar en este sentido. ¿Listo? Ese es el que se llama acá de sub 1. Si se toma un diferencial por la parte inferior, él va a generar en el punto P este vector campo eléctrico de E sub 2. Y podemos apreciar que las componentes en el plano del anillo, en este caso si miramos en dos dimensiones, la componente vertical, pero eso ocurre para toda componente paralela al plano del anillo, se van a destruir, se van a anular entre ellas, ¿ok? Aquí está una componente y aquí está la otra, se van a anular entre ellas. Tenemos la misma carga,
el mismo radio, y obviamente para descomponer ese vector pues vamos a utilizar un ángulo que puede ser este, que miren es el mismo para los dos r's. Entonces pues como lo marca acá en el gráfico, teta es igual, luego las componentes de esos vectores son iguales en magnitud pero opuestas en sentido. Entonces el campo no va a tener componentes en el plano del anillo, y todas las componentes del campo, todo el campo resultante va a ser solamente a lo largo del eje del anillo. Si descomponemos el campo eléctrico de ese anillo en el plano del anillo, o en ese plano que estamos viendo ahí en la gráfica, va a ser la magnitud del campo eléctrico por el coseno de teta en la dirección y, o sea a lo largo del eje x, más la componente del campo eléctrico por el seno de teta en la dirección j. Esta componente es la que se va a anular. ¿Listo? Si lo vemos en el plano, si vemos un tercer eje, pues también se va a anular. Pero bueno, para no perder tiempo tanto en eso, pues solo lo grafico en el plano y anulo la componente paralela al plano del anillo. Toda componente del campo en el plano YZ será nula, solamente quedará la componente en el eje Y. Entonces, bueno, nos centramos en calcular esa componente. D va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico, ¿cierto? Que vamos a utilizar esta definición: campo eléctrico de un diferencial de carga eléctrica K por dQ sobre R cuadrado. Eso va multiplicado por coseno de teta y va en la dirección perpendicular al plano del anillo. Bien, ahora vamos a sustituir todo lo que haya acá en esta función en los parámetros que describe el sistema, que bueno, será la distancia del punto del eje del anillo al punto donde se está calculando el campo eléctrico, y además de eso el radio del anillo, que se supone es un valor que conocemos. El radio del anillo pues va a estar marcado acá por esta distancia, vamos a ponerle la letra R mayúscula. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se escribiría entonces R en términos de esos parámetros? Bueno, R viene siendo la hipotenusa de un triángulo formado por el radio del anillo y la distancia x. R va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más el radio del anillo al cuadrado. Mientras que teta es el ángulo pegado a x de ese triángulo rectángulo. Entonces, coseno de teta, ¿cierto?, que relaciona el cateto adyacente, en este caso x, puede ser también determinado de la siguiente forma: coseno de teta va a ser igual a x sobre r. Bien, pasamos a sustituir esas expresiones ahí en el campo, en la ecuación de campo eléctrico. Será k por dq sobre r cuadrado, es elevar esta raíz que está acá al cuadrado. Entonces se tiene que es x al cuadrado más r mayúscula cuadrado. Bien, se elimina la raíz al elevarse al cuadrado. Y coseno de teta, que es x sobre r, pero r sabemos es la raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado. Todo esto queda en la dirección de un vector unitario y podemos hacer el producto de esta raíz. Entonces el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico va a ser igual a k por dq por x, ¿cierto?, sobre x al cuadrado más r cuadrado. Este término está elevado a la 1, esto está elevado a la 1 medio, se multiplican las bases, se suman los exponentes, 1 medio más 1 da 3 medios, y todo en dirección y. Bien, ahora lo que les decía, si cambiamos el diferencial de carga sobre el anillo, si tomamos diferenciales de carga diferentes, la simetría del problema me deja ver que R minúscula, perdón, es un valor constante. Y ya que R va a ser constante, dado que R mayúscula es una constante, el radio del anillo, pues eso implica que X también va a ser constante y al final teta será constante. Es decir, todas estas coordenadas, y en especial X, es un valor constante. Entonces cuando vayamos a integrar, porque eso es lo que hay que hacer ahora, integramos el campo eléctrico, ¿sí?, integrando. Tenemos que la integral de dE va a ser igual a la integral de K
por dq sobre x al cuadrado más r cuadrado a la 3 medios por x en la dirección y. La integral de d da, ¿cierto?, el campo eléctrico. De la integral de la carga eléctrica, pues podemos extraer la constante eléctrica, la distancia x, y esta raíz cuadrada, x al cuadrado más r cuadrado a la 3 medios por la integral de dq. Y los límites para esta integral serán desde que se toma el primer elemento de carga de q que tiende a 0 hasta que se han integrado todos los elementos, o sea, la carga q del anillo. ¿Listo? Lo demás es una constante. Entonces, el campo eléctrico, sí, va a ser igual a tener la constante eléctrica, la carga q por x, todo eso sobre x al cuadrado más r cuadrado a la 3 medios en la dirección de un vector unitario. Y esta es la expresión del campo eléctrico para un anillo. ¿Vale? Para un anillo. Bueno, ya hemos calculado el campo eléctrico de un anillo en general. Ahora lo que nos resta es aplicar esa ecuación al sistema de dos anillos del problema original. Entonces, bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar el eje X aquí y voy a tomar este punto como referencia. Ese punto va a estar a una distancia X del origen. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar a esto el anillo 1 y a este el anillo 2. De tal manera que se van a tener el campo de dos anillos, el campo del anillo 1 y el campo del anillo 2. Para el anillo 1 vamos a calcular primero el campo eléctrico para el anillo 1. ¿Cuál es el objetivo? Calcular el campo de ese sistema. Entonces tenemos que calcular el campo de un anillo y el campo del otro anillo y luego superponerlos. Ese cálculo de ese campo lo vamos a hacer a través de la expresión del campo eléctrico de un anillo. ¿Cuándo se calcula el campo sobre su eje? Obviamente, ¿no? Entonces empecemos con el anillo número 1. Campo para el anillo 1. Campo para el anillo 1. Entonces, para el anillo 1 se tiene que el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante eléctrica. La carga en los anillos es igual y se llama Q mayúscula. La coordenada no es la misma, entonces para el anillo 1 voy a llamarla x sub 1. Y eso va a estar dividido entre la raíz cuadrada, o bueno, x sub 1 al cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Y obviamente que eso va a apuntar en la dirección y, ya que el anillo es positivo. Y si me paro en ese punto, el campo eléctrico va a apuntar en esta dirección. Listo. Ahora lo que debo hacer es calcular el valor de x sub 1, pero es muy sencillo. X sub 1 será la coordenada que hay desde el eje del anillo hasta el punto P. Este va a ser nuestro punto de referencia, P. Miren que el cálculo del campo que hice acá previamente, X es una distancia que está medida desde el eje del anillo. Esa es la coordenada que aparece acá en la expresión del campo del anillo, que vendría siendo x sub 1. Y que si miramos el diagrama, x sub 1 sería una coordenada que está aquí, esta distancia que está aquí, ¿vale? X sub 1. Distancia entre el eje del anillo y el punto P. Esa distancia es fácilmente calculable con respecto al origen. Haciendo la operación a x le vamos a restar L medios. Si a x le resto L medios, obtendré x sub 1. Bien, entonces ese es el valor de esa variable. X sub 1 va a ser igual a x menos L medios. Ya teniendo eso en cuenta, pues el campo sub 1 se puede escribir como la constante eléctrica, la carga Q, la coordenada x1 que será x menos L medios sobre x sub 1 al cuadrado, o sea, x menos L medios al cuadrado más R mayúscula cuadrado, donde recordemos R mayúscula es el radio del anillo, ¿sí? Ese es el radio del anillo. Todo esto va a ir en la dirección Y, Y listo. Eso sería todo para el campo del anillo 1. A esa manera
quedaría escrito ese campo. Ahora voy a aplicar esta expresión para el anillo número 2. Bien, vámonos con el campo del anillo número 2. Campo para el anillo número 2. En el caso del campo del anillo número 2 voy a usar la coordenada 2. La coordenada 2 será la distancia que hay desde el anillo, desde el eje del anillo 2 hasta el punto P, que vendría siendo toda esta distancia. Y esa distancia pues se puede ver, se apreciar de la gráfica, se puede ver fácilmente que será toda X sumada con L medios. Bien, entonces aquí tendríamos una nueva coordenada X sub 2 que va a ser igual a X más L medios. Bien, de tal manera que entonces el campo 2, el campo para el anillo 2, va a ser igual a la constante eléctrica, la carga del anillo, la coordenada X sub 2 sobre X sub 2 al cuadrado más el radio del anillo al cuadrado, que sigue siendo R mayúscula, a la 3 medios, todo en I. Luego, el campo 2. El campo 2. El campo 2 va a ser igual a la constante eléctrica, la carga Q mayúscula, la coordenada X2, que es X más L medios. Todo eso va a estar dividido entre X más L medios al cuadrado más R mayúscula cuadrado elevado a la 3 medios y en la dirección de un vector unitario I. Bien, tenemos entonces en ese punto los dos campos, E1 y E sub 2. Ahora, el campo eléctrico total de ese sistema, que es lo que se requiere calcular, va a ser igual a el campo E sub 1 más el campo E sub 2. ¿Ok? Lo que nos lleva entonces a que el campo va a ser igual al campo E sub 1, que vale K, Q, por X menos L medios. Todo eso está dividido entre X menos L medios al cuadrado más R mayúscula al cuadrado a la 3 medios en la dirección I, más la constante, que sería el campo 2, la constante de la carga Q, por, en este caso, X más L medios. Y todo eso va a ir dividido entre X más L medios al cuadrado más R cuadrado. Todo también en I. ¿Listo? Esto pues ya si se desea agrupar un poquito, yo lo que voy a hacer es sacar el factor común K por Q. Simplemente K por Q, que multiplica a X menos L medios sobre X menos L medios al cuadrado más R cuadrado, todo a la 3 medios, más X más L medios sobre X más L medios al cuadrado más R mayúscula al cuadrado, todo a la 3 medios. Y eso va a ir en la dirección de un vector unitario I. Bueno, ese sería el campo eléctrico generado ahí por ese par de anillos, ¿no? Ahí ya pues el problema ha sido resuelto, ¿sí? Entonces miren, cuando se tenga un sistema de cargas eléctricas, en este caso distribuciones de carga eléctrica, un sistema de varias distribuciones de carga eléctrica, pues no es necesario integrar las veces de las cargas eléctricas presentes, no es necesario. Uno puede calcular o tener la ecuación general de dicha distribución y aplicarla en ese sistema. En este caso, pues, lo que hicimos primero fue obtener la ecuación de la distribución de carga de este anillo en general y aplicarlo
para este sistema de un par de anillos. Bien, bueno, uno puede chequear que el resultado es correcto si, por ejemplo, empieza a mirar qué pasa en los diferentes puntos del espacio. Por ejemplo, si calculamos el campo en el centro del anillo, siempre va a ser igual a 0, ya que x es igual a 0 ahí, ¿cierto? Entonces, si nos ubicamos acá en este punto, o sea, cuando x vale L medios, ¿cierto? Cuando x vale L medios, el campo del anillo 1 se debe anular y nos debe dar solamente el campo del anillo 2. Entonces, si x vale L medios, miren que si x vale L medios, sustituimos ese valor ahí, todo este término desaparece y este término hace referencia al anillo 1. ¿Bien? Ahora, otro caso, por ejemplo, si nos paramos en el origen, x igual a 0, ahí como los anillos tienen la misma carga y estamos hablando de la distancia media, el punto medio entre ellos dos, los dos son positivos, el campo del anillo 2 apunta en la parte positiva del eje, el campo del anillo 1 apunta hacia la parte negativa del eje, y al estar a la misma distancia pues tienen la misma magnitud, ya que los anillos tienen la misma carga y el mismo radio. Entonces el campo ahí se va a anular. Es decir, que si yo sustituyo en esta ecuación x igual a 0, el campo me debe dar 0. ¿Listo? Entonces 0 acá, queda todo este término negativo, 0 acá y queda todo este término positivo. Acá 0, este negativo elevado al cuadrado queda positivo, acá 0 y este elevado al cuadrado queda positivo. Entonces los dos términos quedan iguales y uno positivo, el otro negativo, entonces dará evidentemente 0 ese campo. De esa manera uno puede verificar que lo que hizo está correcto. Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Les queda ponerse a estudiar y practicar más sobre este tipo de problemas.